Cuando nosotros vemos en la escritura ciertas historias, generalmente tendemos a asimilarlas, a entenderlas en lo literal. Pero todo está escrito de tal manera que cada historia nos debe motivar a encontrar lo profundo, lo escondido dentro del mensaje que parece estarnos relatando lo literal. Es decir, todo lo escrito es simbólico. Cuando, por ejemplo, a Yeshua le preguntaron, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Una pregunta aparentemente inocente. Esta pregunta aparentemente inocente, Yeshua les responde de una forma que creo que pasa desapercibida entre quienes leen la Biblia. Pero nosotros que ahora sabemos cómo interpretar la escritura a la luz de las raíces hebreas, sabemos que el lenguaje hebreo es multidimensional, tiene muchos significados. Cada letra tiene un significado y tiene valores numéricos con los que podemos analizar. Entonces, cuando nosotros miramos esta historia, hay una persona que está interesada en saber en realidad cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano y dice, ¿7 veces? Le pregunta. Y él le dice, no, no, 7 veces no. 70 veces 7. Es decir, que le puso una cosa un poco más larga. Cuando nosotros hacemos los cálculos y dice 70 veces 7, en realidad llegamos al número 490. ¿Y qué es lo que se nos ocurriría hacer en este instante? Tomar nota, vamos a sacar un cuadernito y vamos a ir anotando día tras día, a la hora que cada quien hizo su falta en contra del hermano y comenzar a anotar. A ver, esta vez ya te perdoné una vez, ya van dos, ya van tres. Híjole, aunque está medio largo, pero puede llegar a la ocasión de que nos va a fastidiar tanto que llegamos a las 490. Y la próxima no te perdono. Así de simple, 491, ya no va más. Me salvé. Ahora sí, estoy libre de perdonarte. Ya no te perdono. La idea no es esa. La idea no es perdonar o hacer cuentas de todas las veces que perdonamos a nuestro hermano, a cualquier persona, ¿no? La idea es de que el fondo de todas estas historias, tener un espejo para mirarme. Es decir, la Biblia para mí debe ser un espejo para mirar en el espejo los defectos que yo tengo. Una mañana amanecí medio trasnochado y veo que mis ojos han estado rojos. O estoy despeinado, me tengo que peinar. Estoy sucio, me voy a lavar. Para eso sirve el espejo. Entonces, en la Biblia tenemos que aprender a mirar nuestros defectos. Y por lo tanto, el perdonar implica que este problema que tengo con mi hermano también está relacionado a mí. Yo también tengo parte en ese problema. Y el trabajo que yo tengo que realizar es en mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo control de mi hermano, pero sí tengo control en cómo me siento, las palabras que diga, mis actitudes. Es de lo único que tengo control. Entonces, cuando analizamos esto a la luz de la escritura, vamos a pasar ahora a mirar
¿De qué se trata esta transformación? Primero, comencemos con ¿qué es la perfección? Si nosotros tuviéramos 7 monedas del mismo tamaño, estas 7 monedas, la única forma que podemos agruparlas de tal manera que puedan todas estar en contacto con otras de la mejor manera es esta forma que vemos en la imagen, en donde cada una de estas circunferencias o de estas monedas se tocan de la mejor manera con al menos 3 monedas de al lado. Y la del centro se toca con todas las 6 de afuera. Este es un modelo de perfección de la naturaleza. Cuando nuestras células comienzan a crecer, comienzan a adoptar formas, y esta es una de las formas más perfectas. De hecho, esta forma, vamos a ver que corresponde al modelo de la naturaleza de toda la química orgánica de la naturaleza. ¿Por qué orgánica? Orgánica tiene que ver con las estructuras de carbono. Si nosotros dibujamos, vamos a dibujar aquí líneas alrededor de esta figura. Creo que debo hacerle un poquito más. Sí, ahí, una línea alrededor de esta figura. Sí. A ver, bueno, se me fue un poquito. Vamos a descubrir que llegamos a una estructura común en la naturaleza, muy conocida en la naturaleza, particularmente en lo que conocemos como la química orgánica. Así. Este hexágono se encuentra en los panales de abejas, que estos animalitos, que son los más hermosos y de los cuales depende nuestra propia vida, porque estos son los que están generando la vida en nuestro entorno. Estos son los que están polinizando las flores. Y con este trabajo pequeñísimo de polinizar las flores van llevando su comida a sus casitas que están construidas de una forma hexagonal, que es la forma más perfecta que encontraron las abejas para construir sus casas y guardar la miel. Y hemos dicho que la química orgánica todo depende de las estructuras de carbono, que son estructuras hexagonales. Es decir, nosotros en nuestro interior tenemos miles de millones de millones de millones de estructuras hexagonales. ¿Por qué? Porque estamos constituidos de carbono en su gran mayoría. Cuando comenzamos a tener conciencia de esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Es decir, tenemos que aprender a llegar a ser perfectos. Y entonces, esto nos lleva a reflexionar con lo que estábamos hablando del mensaje del maestro de Yeshua, a quien le llaman Jesús. Si nosotros tomamos la palabra hebrea para perfecto, que es tamim. Tamim es una palabra
plural, en realidad, perfectos. Deberíamos traducirle como perfectos. Vamos a poner algo así, ¿no? Mm, Perdón, que voy a tratar de hacerles un poquito mejor el texto. Entonces, tamim significa perfectos y se escribe con una letra taf, con una letra mem, con una letra yud y otra letra mem final. Es decir, es esta misma letra, pero escrita al final. Estas letras tienen valores numéricos que nosotros si les comenzamos a sumar letra por letra, la letra mem vale 40, la letra yud vale 10, la letra mem otra vez 40 y la letra taf vale 400. Esta es la última letra del alfabeto hebreo. Si sumamos el valor de la letra de las palabras de la palabra tamim, que es perfectos, llegamos al valor de 490. En la historia de Yeshua, él dice no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Si nosotros efectuamos la operación de 70 veces 7, llegamos al valor de 490. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de Yeshua no significaba que tenemos que contar el número de veces que determinada persona simplemente nos hace daño, sino el mensaje es de que nosotros mismos, por nuestro propio beneficio, tenemos que aprender a perdonar. Por ejemplo, ¿a quién es el que primero, a quiénes son los primeros a quienes tenemos que perdonar? ¿Sí? ¿A quiénes son los primeros a quienes tenemos que perdonar? Posiblemente porque hemos tenido una vida difícil, de sufrimiento. Muy posiblemente a los primeros a quienes tenemos que perdonar es a nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque ellos fueron malos y tengo que perdonarles y porque son mis papás y porque dice el mandamiento que tengo que perdonarles. No, por mi propio beneficio. ¿Quién se beneficia de perdonar al prójimo? El que se beneficia de perdonar al prójimo soy yo mismo. Por eso es que hemos aprendido poco a poco a estudiar la Biblia y ponerla como un espejo. Es decir, lo que vemos en la Biblia es un relato personal mío, que me afecta a mí o que me beneficia a mí. Por eso, cuando nosotros miramos ya en este mismo contexto de la escritura, podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser alegres. ¿Por qué ser alegres y no tristes? ¿A quién le beneficia ser alegre? A mí mismo. Si yo soy alegre, este estado de alegría me beneficia a mí mismo porque la alegría me transforma, me ayuda. Hay unas hormonas que trabajan en nuestra interioridad que me ayudan a sanarme. Entonces, ¿cómo no estar alegre? Si la alegría provoca sanidad en mi interior. Y por el contrario, la tristeza. Si estoy pensando siempre en que estoy enfermo, ay, ya estoy enfermo y ya he llegado a un estado en donde ya no puedo retornar, estoy triste, esa tristeza va a ayudarme a disminuir mis defensas. La alegría va a ser beneficiosa para aumentar mis defensas, para comenzar a sanarme. Por lo tanto, yo debo ser alegre.
Y mediante la alegría voy a aprender a ser perfecto. Entonces Pablo dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Entonces estas aparentes paradojas de que, por mandamiento yo tengo que aprender a ser alegre. No, los mandamientos tienen su lógica. La lógica es a quién le beneficia. Me beneficia a mí mismo. Por eso lo que yo hablo está produciendo en mi propio interior edificación o destrucción. ¿A quién le edifica hablar mal? Por ejemplo, alguien me hace daño y enseguida saco mi ametralladora que está en mi lengua y comienzo a decirle todo lo que tenía guardado en mi corazón. ¿A quién le hace daño? A mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A aprender a refinar mi habla, a aprender a contener la lengua. Entonces, viene Pablo otra vez y dice, me gozo en vuestras tribulaciones. ¿Qué clase de sadismo es ese? ¡Qué sádico! Es que nosotros tenemos que aprender a ser mártires. No se trata de eso. Se trata de mi propia salud. Porque con este tipo de actitudes, el único beneficiado soy yo. Y yo estoy pensando que estoy haciendo una obra de caridad a los demás. Estoy perdonando a los demás. No, me estoy beneficiando a mí. Porque yo soy el que necesita salud. Yo soy el que necesita alegría. ¿Y qué debo hacer si no doy mismo, no estoy con alegría? Hay formas de engañarme a mí mismo, engañar a este cerebro que está triste. ¿Y cómo autoengañarme? El cerebro es capaz de leer esta expresión que tengo, la expresión corporal completa, pero también mi expresión manifestada en mi cara. Si yo estoy con una cara larga, esa cara larga me afecta en todo lo que hago. Y desde luego va a afectar a los demás, pero a quien le está afectando de una mala manera es a mí. Pero si yo puedo engañarle al cerebro de tal forma que el cerebro pueda mirar que mi cara está alegre, aunque no lo esté, tome un lápiz y haga esto. Engáñele al cerebro. Esboce forzadamente una sonrisa. Mírese al espejo y ríase de sí mismo. Esto va a hacer que su cerebro lea este mensaje que están enviando en sus músculos de la cara y el cerebro crea que usted está feliz y se va a poner feliz. ¿Y a quién le beneficia? A uno mismo. Ese es el mensaje interior de la Torah. El mensaje interior es, yo no tengo capacidad de meterme en los demás para que ellos, los demás, hagan lo que tengan que hacer. Y entonces estoy mirando, este fulanito hace así, este otro hace asado, y allá, más allá, está el anticristo. Nuevamente la Biblia es para mirarme a mí mismo, encontrar, y fíjense que dice la Escritura, ¿quién es el anticristo? El anticristo ya vino, está dentro de mí. Entonces, si está el anticristo, ahí comienzo a ver el 666, híjole, el número 666, la terrible bestia. No, un momentito, el número 666 es, por lo contrario, la más grande luz. Transformo, endulzo mi pensamiento.
Hay que endulzar el pensamiento, hay que endulzar los juicios. Entonces, cuando miramos esto, estamos comenzando a mirar las historias de una forma diferente. Y ahora, más luego, vamos a mirar cómo la historia de Ruth, que estábamos analizando en las clases pasadas, la historia de Ruth es la historia que nos lleva hacia el Mashiach, la revelación de Mashiach. Pero estas historias que parecen estar hablando de personas, en realidad lo que nos cuentan es cómo se va revelando la luz dentro de nosotros. Hemos visto cómo Ruth se redime. Ruth tiene que casarse para ser redimida. Y esto es una alegoría. ¿La alegoría de quién? De mi alma. A esta persona llamada Ruth, eh, si le analizamos desde el punto de vista hebreo, es una tórtola, una tor, a quien le falta una alef, perdón, una hei. Veamos esto en el contexto hebreo, ¿sí? Sigamos con el análisis de Ruth. ¿Sí? Vamos a escribir aquí de nuevo porque tenemos que llegar a algo bonito y recuerden, vamos a llegar a un número parecido a este 490 o el 70 veces 7, en donde va a estar incluido nuevamente el 7. Ruth, perdón. Vamos a escribir entonces, aprovechando que está ahí, vamos a escribir Ruth de esta forma. Se escribe Ruth de esta forma y significa Ruth, así se escribe Ruth, ¿sí? Y vamos a hacerle más grandecito esto para que podamos mirarlo mejor. ¿Ya? Ruth, hagámosle un poquito más, ¿sí? Ruth se escribe en el hebreo de esta forma. Y hemos dicho en las otras clases que lamentablemente se dañaron los videos por los cuales pido disculpas. Si es que nosotros escribimos al revés, Ruth, vamos a tener en hebreo las letras, sería la primera letra es Taf, ¿sí? Luego Baf y luego Resh, ¿sí? Vamos a poner esto en este contexto y esto es Tor. Entonces le vamos a poner del mismo tamaño, ¿sí? Ahí. Esto es Ruth y si le damos la vuelta a las letras, cambiamos el orden de las letras. Esto es Tor, que en hebreo significa tórtola, ¿sí? Curiosamente, a esta tórtola, hemos dicho que en la Biblia parece que Tor o tórtola en el Cantar de los Cantares dice, ya se escucha la voz de la tórtola en la tierra. ¿De cuál tierra está hablando? De nuestra interioridad. Esta tórtola que ya viene está siendo anunciada en la tierra, ya se escucha la voz, el canto de este pajarito. Tiene una similitud con la Torá. Y aquí vamos a escribir perdón, vamos a escribir así. Entonces, esto, aquí le falta una letra, hey, una letra hey. Si es que completamos esta hey, esta tórtola se convierte en Torah. ¿Y qué es la Torah? La palabra.
Em, por lo tanto, esta tórtola viene anunciando, viene trayendo esta voz, viene trayendo lo que llamamos aquí la Hei, que es el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento, el habla y la acción, que son parte de nuestras vestimentas, las vestimentas espirituales nuestras, de las que tenemos que vestirnos y transformarnos. Ahora, es de esta tórtola que cuando es redimida, digamos, adquiere esta letra G, ¿eh? De esta tórtola que se va conformando ahora ya es la Torá, de esta tórtola va a, a engendrarse la descendencia de Mashiach. Entonces, Ruth, al casarse con Elimelech, adquiere esta letra G y se convierte en la Torah, y la Torah es la que va a dar la vida de Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach va a descender, va a ser el tataranieto de Ruth, porque al casarse Ruth con Elimelech engendran a un hijo, y de este hijo va a ser el bisabuelo, perdón, el abuelo de David. Ahora, nos saltamos un poco y de David va a nacer Mashiach. Va a nacer primero el hijo de David, va a ser uno de los padres del cual va a descender Mashiach. Pero si recordamos un poco la historia, David era un rey que estaba en su palacio mientras su ejército estaba en la guerra. Y nosotros notamos en la historia literal que este descuido de David, en lugar de estar en la guerra con sus soldados, estaba en el palacio descansando. Allí le aparece una mujer que está bañándose desnuda cerca del palacio. Y esta mujer es de nombre Betsabé. Esto se escribe así, Betsabé. Perdón, Betsabé. Aunque me parece que le ponen con una B labial. Betsabé es una mujer que está bañándose desnuda y David la desea. Entonces, vamos a ver la historia de Betsabé y David, que es la primera familia ah, de donde va a aparecer el Mashiach después. ¿Cómo es que Mashiach primero aparece de una moabita? Recuerden ustedes que Ruth era una moabita y los moabitas son idólatras. Es decir, Mashiach, el origen de Mashiach es la idolatría. Y además, después, al ser engendrado ya el abuelo de David, David se enamora de una mujer que no era de él, de Betsabé, y Betsabé y David van a formar una familia de la cual va a descender Mashiach. De acuerdo a la historia literal, Betsabé era la esposa de Urías y David obviamente ya estaba casado con otra mujer. Pero para los reyes estaba autorizado que pudieran tener más esposas. Es decir, aparentemente en la Biblia no había ningún problema en la antigüedad de que
pudiéramos tener más esposas y si el rey tenía más todavía, o sea, no había problema. Pero en realidad la historia de la Biblia es otra historia. Nos cuenta cosas aparentemente con las costumbres antiguas, pero lo profundo de la escritura siempre va a ser actual. Si nosotros analizamos la historia entre Betsabé y David, ah, con los nombres, basados en los nombres hebreos, es decir, si no llegamos a la estructura de los caracteres hebreos, no vamos a poder encontrar esta historia dentro de la historia. Cuando nosotros hablamos de Betsabé, en realidad en hebreo es Bat Sheba y le pongo separado así por un propósito. Porque en hebreo, en realidad, esto deberíamos poderlo escribir de esta forma, ¿no? Bat Sheba es Bat, perdón, así, Bat, eh, y sería así, Sheba, ¿dónde está? Sheba. Perdónenme un momentito, tengo que revisar el, o podríamos encontrar nosotros también el nombre correcto en hebreo, ¿no? Veamos, mejor hagamos esto, vamos a encontrar nosotros el nombre correcto de Betsabé. Entonces, si nosotros nos remitimos a la escritura, desde luego, yo no soy un experto en el lenguaje hebreo, eh, únicamente utilizo el hebreo que sea necesario para poder entender la escritura. Si nosotros buscamos en el hebreo, perdón, vamos a escribir de esta forma, Betsabé, ¿sí? Betsabé. En la primera aparición, por ejemplo, encontramos en segunda de Samuel 11:3, Betsabé, y vamos a encontrar la forma hebrea. eh, Aquella es Bathsheba. Y si ustedes pueden ver, en el hebreo es Bathsheba. Bathsheba, veamos cómo está escrito Bathsheba en hebreo. Bathsheba es justamente con una letra Bet también. Entonces, vamos a ponerla aquí. Aquí está así. Entonces, no es con una letra Baf, sino con una letra Bet. Aquí Batse, Va. Y aquí hay una Ain. ¿Dónde está la letra Ain? Déjeme ver. Yo no soy muy bueno en el teclado. Ahí, Bathsheba. ¿Sí? Bathsheba se escribe de esa forma. Voy a hacerle un poquito más grande para que le puedan mirar. Bathsheba. Bien, perdón, ahí, así, ahí. Bien, entonces, ¿qué significa Bathsheba? En el hebreo, Bathsheba, este Bat es hija. Entonces vamos a poner hija y Sheba es 7, ¿sí? Bathsheba significa 7. ¿Qué significaría, por lo tanto, esto de Bathsheba? Bathsheba es hija del 7. ¿Qué significa esto de hija del 7? ¿Sí? En el hebreo, en realidad, cuando estamos hablando de personajes, no estamos hablando de personajes. Eso ténganlo por seguro. Son símbolos o en hebreo, o más concretamente en el lenguaje
literarios se le llaman arquetipos. ¿Qué significa un arquetipo? Un arquetipo significa que este personaje está simbolizando algo, significa algo. Aunque parece que está allí un personaje, en realidad el relato está hablando de la hija del 7 o, en otras palabras, podríamos decir que es el fruto del 7. ¿Qué es el fruto del 7? Hemos visto hace un momento el número 7 es sinónimo de perfección. Este número 7 le hemos dibujado con un hexágono, porque es la casa más perfecta que ha encontrado una abeja para construir el lugar en donde va a vivir y en donde va a almacenar la miel. Porque además es la estructura perfecta para la química de nuestro cuerpo. Porque todos los compuestos basados en, eh, en carbono tienen estructuras hexagonales. Y como hemos dicho aquí, todo lo que decimos tiene que ser perfectamente comprobado. Vamos a comprobar esto, vamos a mirar una de nuestras, vamos a mirar la página del Internet. Déjenme poner una página del Internet para que hagamos esta, sí, química orgánica. Vamos a poner aquí química orgánica. ¿Ah? Entonces vamos a poner, eh, vamos a mirar en el Internet la química orgánica y vamos a poner en las imágenes para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Todas las estructuras de la química orgánica tienen estructuras hexagonales. ¿Sí? Miren, si nosotros ponemos una imagen cualquiera de moléculas de ciertos elementos, tienen estructuras, a ver, perdón, vamos a ponerle de nuevo, tienen estructuras hexagonales. ¿Bien? Todos los elementos de la química orgánica son hexagonales. Es decir, nosotros en nuestra interioridad, que estamos formados de carbono, de estructuras de carbono, todas nuestras moléculas interiores tienen esta forma hexagonal. Entonces, cuando la Biblia habla de la de Batseba, por ejemplo, que David estaba casado con Batseba, está hablando de esta estructura de perfección, que hacia dónde tenemos que llegar, inclusive en nuestra espiritualidad, si en lo físico no es toda nuestra orgánica, química orgánica de la que estamos conformados, tiene una estructura perfecta. En la espiritualidad tenemos que alcanzar esta perfección. Batseba significa el fruto de esta perfección. Ahora, Batseba eh, estaba casada con Urías. En la misma forma, vamos ahora a revisar en el texto qué significa Urías. ¿Sí? Y aquí mismo, en 2 de Samuel 2:11, podemos encontrar que dice, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría. Uría. Veamos, vamos a mirar en el hebreo. ¿A qué se refiere Uría? ¿Sí? Uría o también Uriyahu. Se escribe de esta forma, le voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar. Uría,
¿sí? Está conformado de dos palabras. La primera es Ur, que dice fuego. ¿Se acuerdan de Ur de los caldeos? Pero también este Ur que es fuego, ¿el fuego de qué está conformado? El fuego está conformado de luz. Está conformado de luz, por eso es una llama. La luz, si nosotros nos imaginamos el sol, por ejemplo, el sol está lleno de llamas por ciertas explosiones que existen en el sol. Y esas llamas o esas explosiones nos están proporcionando luz. Finalmente llega a la Tierra la luz. Entonces, Ur significa luz, llama, fuego. Y la otra palabra es Ya. Por lo tanto, es Uriya. ¿Qué es Ya? Está escrito en los Salmos, alaben a Ya o alaben a Ja. Ya es el nombre corto del creador. Entonces, vamos a copiar esto para analizar en nuestro documento. Sí, Urias es, vamos a poner ahí, Urias es perdón, no se me copió. Se me copió, vamos a poner aquí, copiar, ¿ah? Y le vamos a pasar acá. Vamos a pasarle aquí. ¿Sí? Entonces, Urias se escribe de esta forma. Vamos a ponerle de este mismo tamaño para que puedan analizarlo. Y yo le voy a quitar todos los puntitos que son las vocales. Para no confundirnos, tenemos solamente las consonantes. ¿Sí? Uriah. Esto de aquí, ur, que es or, dijimos es luz. ¿Sí? Y estas dos letras de aquí son ya del nombre Yud Hei Vav Hei, el nombre sublime del creador, pero en forma corta, solamente Yud Hei, que suenan como ya o como ja, como encontramos en los salmos. ¿Qué significado tiene entonces Urias? El significado de Urias, vamos a ponerle por aquí. El significado de Urias sería la luz del creador. ¿Qué significa? Bathsheba, Bathsheba, la hija del 7, el fruto del 7 o el fruto de la perfección. Vamos a ponerle por aquí abajo, vamos a hacerle así. Hija de la perfección, el fruto de la perfección. El fruto de la perfección está casado o ligado a la luz del creador. Eso es lo que significa Bathsheba. Ahora, ¿qué debo hacer yo si es que la luz del creador está con el creador? ¿Qué debo hacer para yo tener la luz? Si la luz está allá, no en mí. Si la luz está allá, yo tengo que arrebatarle esa luz. ¿A quién? Al creador. Es decir, tengo que luchar contra el mismo creador, como quien que les recuerdan en la historia, ¿quién luchó con el mismo creador y le venció? Jacob, 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 Jacob. exacto. Jacob dice,
que le cambió el nombre y dice, y ya no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. ¿Por qué? Porque luchaste contra Dios y los hombres y has vencido. Entonces, nosotros, ¿contra quién tenemos que luchar? Desde luego, esto es una alegoría, pero es una alegoría que demuestra que tenemos que trabajar duro. ¿Por qué? Porque nuestro oponente es el mismo creador. El creador está casado con Bathsheba, pero a mí me gusta esta mujer. Ahora recordemos la historia, por ejemplo, de este mandamiento que dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y de entre los cautivos, veas una mujer de hermosa apariencia y la desees, la codiciares y quisieras hacerla tu mujer, la tomarás. No está hablando de una mujer, ni está hablando de la guerra, ni de los cautivos, ni cosa semejante. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestra interioridad. Son nuestros deseos que tenemos que cautivarlos. Es nuestra guerra interior en la que tenemos que salir a batallar. Y allí, en esa batalla, va a aparecer una mujer hermosa que es la plegaria. Con esta mujer tenemos que casarnos, porque es una mujer hermosa, es una mujer perfecta, es una mujer virtuosa. Es decir, el matrimonio que está hablando en este caso es con la mujer virtuosa o la mujer del número 7 que corresponde a la letra Zain. Entonces, Bathsheba ahora es el fruto de esta perfección. ¿El fruto de qué? De la oración. Bathsheba es el fruto, la hija de la plegaria. Y David, David mira a esta mujer hermosa que está casada con quién? Está casada con en la historia aparece con otro soldado que no era él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es tomarla. Ahora, ¿qué dicen los sabios? Los sabios dicen sí. Bathsheba estaba predestinada desde el principio del mundo, estaba predestinada para ser la esposa de David. El único problema es de que no era el tiempo. Y desde luego en la historia parece como que estuviera casada con un soldado. Pero los sabios dicen, ¿quién dice que David pecó? En realidad está equivocado. Porque Bathsheba estaba predestinada desde el principio para David. Y de hecho en la historia, al estar casada Bathsheba con Uría, la luz del creador, Uría estaba en la batalla. Y ocurre que en las leyes antiguas de los hebreos, un soldado que iba a la batalla tenía la obligación de darle carta de divorcio a su esposa. ¿Por qué? Porque un soldado que va a la guerra no sabe si retorna, no sabe si va a volver. Y por lo tanto, si no ha dado carta de divorcio a su esposa, le está dejando en un terrible problema. ¿Por qué? Porque si se muere el esposo y ella no tiene carta de divorcio, así se haya muerto el esposo, no puede casarse. Todas las mujeres tienen que tener una carta de divorcio de su esposo soldado cuando va a salir a la guerra. Entonces, en realidad, el primer problema de David de tomar a Bathsheba no era en realidad un problema. Desde luego que en la historia parece que quería deshacerse de todas maneras del marido y allí sí
literalmente ocurre un pecado de David por el que tiene que arrepentirse. Pero, de acuerdo a los sabios, en realidad, estos dos personajes estaban predestinados. Ahora, ¿por qué llama que estaban predestinados? Porque am, previamente en el jardín del Edén, Adán y Eva, o Javá, comieron del fruto prohibido antes de tiempo. De acuerdo a los sabios, este comer del árbol del conocimiento del bien y del mal se da en el sexto día de la creación. Recuerden, estamos hablando de una alegoría. En el sexto día de la creación, unas pocas horas antes de que llegue el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat es el 7. Perfeccionamiento. El Shabbat es el perfeccionamiento y es el séptimo día. ¿Sí? Es decir, esta primera pareja comió del fruto prohibido antes de tiempo. Porque dicen los sabios, si estos hubieran comido, hubieran esperado a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya cuando llegue Shabbat hubiera estado permitido. Ya explicaremos todo esto algún momento cuando volvamos otra vez al jardín del Edén. Pero Adán y Javá comieron del fruto prohibido pocas horas antes del 7, el séptimo día. ¿Y qué ocurrió con David y Bathsheba? David tomó a Bathsheba antes de tiempo. Es decir, ya estaban estas dos almas predestinadas y él podía esperar un poco para que se cumplieran ciertos detalles allí y hubiera sido, esta unión hubiera sido permitida. ¿Eh? Solo que en el momento que David tomó a Bathsheba no era el tiempo. Ahora, sabemos que entre David y Bathsheba, de esta unión, el segundo hijo es el progenitor de Mashiach, el progenitor de dónde va a salir la descendencia de Mashiach. Entonces, esta relación que llevamos desde antes de esta Torah, cuando nosotros analizamos, estudiamos el libro de Ruth, estamos estudiando estas historias justamente en el tiempo antes de Shavuot. ¿Qué es Shavuot? La famosa fiesta de Pentecostés. Es una fiesta muy grande. Y nosotros sabemos que esta fiesta, desde el punto de vista cristiano, inclusive es muy importante. Pero si sabemos de dónde viene Shavuot, primeramente se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Por qué las semanas? Porque inmediatamente después de la Pascua se comienza a contar 7 semanas que son de 7 días cada uno. Es decir, nuevamente está apareciendo el término, el número 7, 7 semanas de 7 días. ¿Y cuántos días suman estos? 7 semanas de 7 días son 49, 49 días. Si recordamos un poquito, veamos qué pasó con el primer análisis que hicimos. ¿De qué trata la fiesta de Pentecostés, de Shavuot? La fiesta de Shavuot es una fiesta agrícola en el que estamos preparándonos para
estaban preparándose los israelitas para celebrar las cosechas de la cebada. Y por lo tanto había que ir contando granitos de cebada a partir de Pesaj hasta llegar a Shavuot durante los 49 días. Estos 49 días de cuentas, ¿para qué sirven? Y nosotros cuando miramos lo que llamamos el Antiguo Testamento, decimos esas cosas ya pasaron, eso no tenemos que hacer. Ahora, Cristo vino a abolir la ley y a darnos una nueva ley, la ley del amor, en la que ya soy salvo. Pero lo que estaba escrito antes, el Creador no cambia. El Creador es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué aparece como que cambia? No es que cambia, sino que tenemos que interpretar lo antiguo de una forma adecuada y correcta. Esos 49 días son 10 veces el camino de los 49 días para llegar a ser perfectos. Tenemos que aprender a atravesar, contar el camino entre la salida de Egipto y el monte Sinaí, que distan 49 días y el 50 día, el día número 50, en la alegoría, Moisés viene a entregarnos la Torá de parte del Creador. ¿Qué es la Torá? La Torá es la palabra que tiene que ser entregada. Nosotros tenemos que recibir la palabra y es por esto que aparece en lo que llamamos el Nuevo Testamento la fiesta de las lenguas, en donde aparecen, dice, vino un viento recio y venían unas lenguas como de fuego, ¿por qué? Otra vez, ¿de dónde viene el fuego? El fuego viene de Urías, de Uría, porque es luz. Pero lenguas se refiere no a una figura como el fuego que está encendido, sino las lenguas son ¿qué? La transformación de nuestra interioridad. Es la fiesta de la culminación de nuestra transformación hacia el perfeccionamiento. ¿Y cómo alcanzamos el perfeccionamiento? Con la transformación del habla, la transformación de nuestra lengua. Entonces, la fiesta de Shavuot es la fiesta de las lenguas o la fiesta de la transformación de nuestra interioridad que la realizamos en 7 semanas de 7 días, que son el fruto del 7. Es decir, Shavuot, las 7 semanas de 7 días, corresponden a Bath-sheba. ¿Sí? Bath-sheba, la hija del 7, que tiene que casarse con, con David, aunque ahorita en este momento está en las manos del Creador. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que hacerla mi esposa. Mi esposa a Bath-sheba, a la hija del 7. ¿Por qué? Porque es el fruto de la perfección. Entonces, la historia, la historia parece estar hablando de un rey que toma inadecuadamente a una esposa y después tiene que matar a alguien, etcétera. Pero en realidad está hablando de nuestra lucha interior. La lucha interior es el rey llamado David, que vive dentro de nosotros. Acuérdense que está prometido a nosotros que Él nos va a hacer reyes y sacerdotes. Es decir, que en nosotros está impregnada la luz de ser reyes. Ese rey tiene que casarse con Bathsheba. Es decir, la historia que tenemos que aprender es la historia espiritual de esta alegoría
en la que cuando entramos en este camino de perfeccionamiento, tenemos que caminar, tenemos que dar pasos, tenemos que contar. Es decir, cada día es una nueva luz. Antes de llegar al día número 50, en el que, porque es el día número 50, este día ya no se cuenta, el día número 50, en el que se celebra la fiesta de lo que llamamos la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Por tanto, es la rectificación de nuestra interioridad manifestada a través del habla. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado ¿por qué? Por la luz del conocimiento. La luz del conocimiento que aquí está representado por lo que llamamos el Espíritu Santo. Ahora, ¿en forma de qué viene este Espíritu Santo? Paloma. Espíritu Santo viene en forma de una paloma, ¿sí? Y esta paloma es la tórtola, la Torá, que es una tórtola que está, digamos, en un estado similar, que fue engendrada en esta historia, la historia de Ruth, que ahora se sigue manifestando, porque esta paloma es de la misma especie, es el mismo animalito de la tórtola, solo que en la mayoría de los casos esta paloma está representada con el color blanco. ¿Qué significa eso? Que es el estado de perfeccionamiento de nuestro entendimiento respecto de qué? Respecto de la Torah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora a esa tórtola le hemos añadido una letra Hey. ¿Y en dónde nomás aparece esta letra Hey añadida? Esta letra Hey aparece añadida, por ejemplo, desde Abraham. Vamos a ponerle un poquito más chiquito para que aparezca, para que nos dé espacio. Desde Abraham, que fue transformado en Abraham. ¿Sí? ¿Cómo? Escribamos de nuevo estas letras. Es decir, todas las historias están relacionadas. Todas son la misma historia. Veamos. En Abraham, Aleph, Bet, Resh y Mem. Abraham. Y ahora Abraham es Aleph, Aleph, Mem, Resh, Hey, Hey y Mem. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, aquí hay una letra Hey que está siendo añadida entre las otras letras. La letra Hey significa justamente el habla, la transformación por medio del habla, que es el fin de toda nuestra transformación interior. Por ello, los psicólogos que nos hacen, cuando vamos a un psicólogo a consultar al psicólogo, nos hacen hablar. ¿Por qué? Porque con el habla sacamos lo que está dentro y nos vamos escuchando para ir transformando lo que está mal. Entonces, la Torah también es psicología, la psicología de cómo transformar nuestra interioridad de idolatría, cambiando la estructura de nuestro pensamiento por el cambio de cómo está escrita las letras. Cambiamos de Ruth a Thor y a Thor le añadimos una Hei. Y entonces ahora tenemos la Torah, que es su palabra. Con su palabra, ahora después aparece Mashiach
aparece, perdón, el padre de Mashiach, que aparece en esta forma primeramente como Mashiach ben David, que tenemos que casarnos con la perfección, con la hija, el fruto de la perfección. ¿Por qué decimos que tenemos que casarnos con el fruto de la perfección? Porque aún estando en el estado de la perfección, tenemos que trabajar. No hay día en el que tengamos para estar sentados, para no caminar, para no avanzar. Todos los días tienen que ser de trabajo. Todos los días tienen que ser de perfeccionamiento. Es decir, cuando entramos en este perfeccionamiento, estamos entrando en Shabbat. Hemos hecho nuestra esposa al Shabbat, a la hija del 7, que es Bathsheba. Y es por eso, cuando siempre estamos hablando del número 7, de la estructura, inclusive que está internamente en nuestros hexágonos de las estructuras de carbono. Pero, ¿qué es también otra vez 7? 7 es la menorá. Y ahora vamos a recordar la menorá con la luz. ¿Por qué la luz de la luz del templo tiene 7 brazos? Entonces nosotros si dibujamos estos 7 brazos, ¿eh? Si dibujamos, son 7 brazos que tiene la lámpara del templo, ¿sí? Que esta luz tiene que estar encendida. Y uno de los nombres de Menorá, perdón, uno de los nombres de Menorá es precisamente Bathsheba. Perdón, ahí no sé qué hice. Uno de los nombres de la menorá es Bathsheba, ¿sí? Que significa también la hija del 7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 7 luces y estas luces tienen que estar encendidas. Cuando la Biblia habla de la lámpara del templo, ¿de qué templo está hablando? Porque Nuestro ¿acaso templo. no sabéis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo? Es decir, el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿En dónde habita entonces? En este templo interior que tenemos que construir. Y en este templo interior, las 7 luces tienen que estar iluminadas. ¿Y quién va a iluminar este templo interior? Tiene que haber un sacerdote. El primer sacerdote somos nosotros. No está dicho que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿De qué templo? De nuestro templo interior. Y el sumo sacerdote va a ser la luz completa, la luz de Mashiach, que se revela en nuestra interioridad, aquel que está golpeando a la puerta y nosotros tenemos que abrirle para que esta luz entre y pueda manifestarse en nuestra interioridad y yo pueda, por lo tanto, yo pueda iluminar, perdón, vamos a iluminar esto ah, vamos a iluminar esto con la luz interior de Mashiach, ¿sí? Se ilumina nuestra lámpara que tiene que estar encendida siempre. Dice que la lámpara tenía que estar encendida todo el tiempo sin apagarse. ¿Y cuál es la lámpara? Un símbolo de esta lámpara. El símbolo de nuestra lámpara interior, en realidad están aquí en nuestra propia cara. Dos.
dos, dos, y la luz central que se conecta con toda nuestra interioridad. Es la luz central, la principal, la que demuestra de qué estamos hechos, la que demuestra que nos conecta hacia nuestro interior. Y por esta misma vía que se conecta hacia el interior, de esta misma vía sale algo y puede salir algo bueno o puede salir algo malo. ¿Qué debe salir? Debe salir algo bueno. Por tanto, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos entendiendo de esta historia, más allá de lo literal, tiene que ser en nuestra interioridad. ¿Sí? Todo está conectado. Ruth se conecta con Bathsheba, se conecta con el Shabbat, se conecta con la Menorá, se conecta con Abraham, se conecta con todo. Porque en realidad las historias espirituales son de carácter sublime. No tienen que ver con este mundo, sino tienen que ver con los fenómenos espirituales en nuestra interioridad. Por eso la escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne ni sangre, sino contra qué? Contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes, en lo que llamamos lo espiritual, en lo que llamamos nuestra espiritualidad, en nuestra interioridad. Es decir, todo lo que estamos mirando, estas historias, que parece que estamos hablando de una mujer que tomó el rey David hace mucho tiempo y que le vemos como un ejemplo nada más. No, esto ocurre o debe ocurrir en nuestra interioridad. Yo soy el David que tiene que quitarle al que posee la luz. ¿Quién posee la luz? El Creador. Le voy a arrebatar y le voy a ganar al Creador, así como Jacob le ganó mientras batallaba en la oscuridad al mismo Creador. Es decir, todo tiene un sentido espiritual.